Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 2:07. Esto es la nave del misterio, esto es Milenio 3. Hoy noche especial, de esas que, mira, hacemos media hora más y estamos encantados de estar en conexión con vosotros, constante, y aprendiendo cosas. Una de esas noches bonitas porque hemos sabido algo más de Einstein. Y sobre todo, porque mucha gente ahora, y hay medios para hacerlo, se pondrá a investigar. Ese es el anhelo, digámoslo así, de este grupo de periodistas. Porque a veces nuestro trabajo tiene luces y sombras, pero nada más bello que sentirse portavoz, no de los casos, de los documentos, de los datos, y no es eso a veces, sino portavoz como somos todos los que hacemos este programa, de una idea de sorpresa, asombro, ser conscientes de esa frase que a Juanji y a mí nos ha impresionado especialmente, lo comentábamos ahora afuera, ¿verdad? ¿Qué sabe el pez del agua en el que vive toda la vida? Pensadlo, por favor. Nos está hablando de desconocimiento absoluto del entorno. Y de la realidad. Que es más mágica e increíble de lo que podemos pensar. Sí. ¿Qué sabremos de lo que pasa ahora mismo en este estudio, de las ondas que existen en este estudio, dentro de 200 años, si la raza humana sigue existiendo? Que ojalá. ¿Qué sabrán los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos de cosas que ahora nos parecen increíbles? Bueno, entonces, ¿por qué ser tan categóricos en ocasiones? No abandonar el conocimiento, no dar la espalda, no volver a la brujería y a la Inquisición, pero qué bonito en este tiempo que nos parece a veces tan mecánico, tan forzado, tan tendente a lo material, que haya por lo menos unas cuantas voces que te dan así y te dicen, oye, hay más cosas mágicas, un hueco para la fantasía, una fantasía donde entra hasta Einstein, ¿por qué no? La energía no se crea ni se destruye, se transforma, en fin, mil cosas hemos escuchado, conceptos. Hablábamos de física y de un hombre que cambia las leyes de la física, y quizá en el fondo estemos hablando de eso mismo ahora, aunque enmarcado en el terror. Terror, bueno, ¿por qué? Porque nos impresiona. Esta es la historia, con la que comenzamos ahora, de un mensaje. Carmen tiene la pantalla y van llegando mensajes. Con Einstein han llegado un montón de mensajes. En la encuesta llegan un montón de mensajes, cada uno tiene un nombre. Uno de ellos venía de Colombia y era un médico. Y simplemente lo leímos a vuela pluma, uno de tantos, ¿no? Que no es que tanto sea poco importante, sino que era una de esas rondas que Carmen hacía y de repente algo nos dijo, cuidado con este mensaje, que ha pasado algo. Primero por la profesión de quien escribía y por lo que había vivido. 2:10. Un hospital en Colombia, Carmen. Pues sí, estamos hablando del mensaje que nos envió Freddy Hernando Cabrera. Él es doctor en una población colombiana, en Mosquera, trabaja en un hospital. Como tantas noches, una de esas jornadas estaba de guardia cuando aproximadamente a las 5 de la mañana reciben en la centralita de las enfermeras pues un aviso de que un paciente está llamando al timbre. Por supuesto, enseguida acuden a ver qué le puede pasar a ese paciente. Escuchamos al propio Freddy Hernando Cabrera cómo nos cuenta este doctor con lo que se encuentran cuando llegan a esa habitación. Eran más o menos las 5 de la mañana cuando atendimos el llamado del señor. Y lo encontramos parado en la puerta, muy asustado. De manera que le preguntamos qué era lo que pasaba, y él, en vez de contestarnos, nos preguntó si había muerto alguien. Nosotros evadimos la pregunta, aunque sí realmente había muerto una paciente media hora antes, y a continuación nos contó que lo que pasó, lo que lo tenía tan asustado, era que acaba de ver más o menos media hora antes, hacia las 4:30 de la mañana, que entraba por la ventana una cosa que él describía como algo vaporoso, sin sustancia, grandísimo, y que la sensación que lo despertó fue precisamente el frío tan intenso que se presentó en ese momento. ¿Ve algo? Puede ser un mal sueño, una pesadilla, algo le despierta en medio de la noche. Los hospitales tampoco son muy agradables para estar, ¿verdad? Podía ser incluso una visión que le provocaron los medicamentos que le estaban dando. Pero lo fuerte de todo esto, Iker, es que su compañero de habitación también lo ve. Él despertó al compañero, a su compañero, y los dos lo vieron, pero pues realmente el que nos contó fue el señor. El paciente
estaba seguro de que eso que estaba entrando por la ventana era la muerte. Y él pensaba que estaba equivocada, que se había metido por la ventana, que no era, que de pronto se lo podía hallar a él por error, y esa fue la razón por la cual llamó. Él quería que lo cambiáramos de habitación precisamente para evitar que se presentara alguna equivocación de esa calidad con él. Él piensa que es la muerte, cree que además esa muerte se está equivocando de habitación porque él no está tan enfermo, él no está en ese estado que podían estar muchos otros enfermos cerca en otras habitaciones, entre la vida y la muerte. No, él tenía una hernia, se había operado y al día siguiente le iban a dar el alta. Pero pregunta incluso si alguien en su misma planta se ha muerto esa noche y si además, yo le pregunto al doctor, yo le pregunto a Freddy, si él de alguna forma podía haber intuido, podía haber visto, podía haber oído que iban a atender a esa persona moribunda. Y esto es lo que me contestaba el doctor. La muerte de la paciente se presentó más o menos hacia las 4:30 en el otro lado del mismo piso, pero al otro lado, y era una paciente que estaba en estado terminal, de manera que no hubo aspavientos, no hubo pues correr con carros de reanimación, ni toda la excitación propia de un momento de reanimación, porque ya era una paciente que se sabía que iba a fallecer y en consecuencia pues se esperaba simplemente el desenlace. De manera que no hubo ningún tipo de ruido, ningún tipo de aspaviento que pudiera indicar que había estado ocurriendo algo en el piso, ¿no? Se presentó con mucha tranquilidad el momento de la muerte de esta señora. Los doctores se enfrentan en muchas ocasiones a visiones que tienen los enfermos moribundos. En este caso, este señor, que era un campesino, no estaba moribundo, pero algún paciente le había comentado anteriormente una visión tan extraña de lo que él creía que era la de la guadaña. No, señora, no, realmente no. Es la primera vez que yo oigo una descripción de ese talante. Yo la verdad también me quedé impactado por la descripción, porque me parecía que la descripción que hacía era tan diferente que no podría ser una figura tomada, digamos, de un libro o de una película o algo que él hubiera leído, conocido de antemano, ¿no? Yo creo que es una experiencia real para él, porque realmente es muy novedosa la imagen que él le recreaba a uno en el momento de escribir. Nos hemos encontrado casos en los que también se han visto sombras o algún paciente que murió allí y no termina de marcharse. Parece que su impronta queda en las habitaciones. Yo le preguntaba ya un poco escamada a Freddy si en su hospital habían vivido más fenómenos extraños. Recordemos que es una localidad colombiana, en Mosquera, un hospital que el propio Freddy nos describe y nos dice que sí, que efectivamente han pasado cosas extrañas. Sí pasa algo llamativo con el ascensor. El cuarto, ese hospital tiene 4 pisos, es un hospital grande, 4 pisos. El cuarto piso no se utiliza, entonces está inhabilitado el ascensor para subir al cuarto piso, y las escaleras tienen una tapia de concreto, de ladrillo y concreto, que impide que uno acceda al cuarto piso. Pero entonces a veces, a mí me pasó en una madrugada, me llamaron como a las 2 de la mañana, apreté el botoncito para bajar al primer piso y esto subió al cuarto piso, abrió las puertas, me mostró el cuarto piso, oscuridad total, un montón de escombros en el piso, se cerró la puerta y pues volvió a bajar al primero. Y con mucha frecuencia uno se monta en el ascensor, eso sí sucede de día o de noche, y las puertas vuelven y se abren como si alguien fuera a entrar. Y en una oportunidad pasó que veníamos del primero al tercero y hundimos el botón del tercero, por supuesto, y pasó exactamente eso. La puerta empezó a cerrarse, se volvió a abrir, se volvió a cerrar y se hundió el botón del segundo piso y el ascensor subió al segundo piso, paró, se abrió y volvió a subir al tercer piso. Pues nosotros siempre hemos querido pensar que siendo un aparato electrónico puede tener ese tipo de fallas y que eso se presente por esa razón, pero realmente sí es muy llamativo lo del ascensor. Un cuarto piso vacío, en un hospital grande, el ascensor que sube solo. Ellos ven que se pulsa el botón del segundo. Ellos ven que se pulsa el botón del segundo y que efectivamente... Estamos hablando con el médico, ¿no? Se abre esa puerta cuando llegan al segundo. Pero claro, yo estoy hablando con un doctor, yo estoy hablando con alguien de ciencia. Y en una mente científica le pregunto que como hombre de ciencia, como doctor, como médico,
¿Qué puede haberle pasado a ese hombre? ¿Tiene alguna explicación científica? ¿Alguna explicación cerebral? ¿Alguna explicación médica? Esto es lo que me contesta Freddy. Siempre he sido muy escéptico en muchas cosas. Yo pues creía que realmente lo que la gente veía era fruto de la falta de irrigación cerebral, del exceso de CO2, todas estas cosas que suceden cuando uno está entre la vida y la muerte. Pero el señor estaba perfecto. Él estaba simplemente cuidándose un posquirúrgico, de manera que él no estaba al otro lado, no estaba en premortem, no, él estaba muy bien, simplemente era cuestión de darle salida mañana, por decir algo, de hoy para mañana. Yo creo que él realmente vio lo que nos dijo que vio. Ahora, ¿qué representa eso? Muy difícil saber. Pues lo vio, pero ¿qué representa eso? La muerte para el campesino, acostumbrado a las arduas tareas del campo y también a estar de noche y no tener miedo a nada, como me comentaba Freddy a micrófono cerrado, porque luego conversó con ese paciente sobre lo que había visto y me decía que era un hombre valiente, que además era un hombre rudo, era un hombre de campo y que no le tenía miedo El campo de Colombia, a nada más que, claro, pero en su habitación, estando perfectamente consciente. Y más que descripción, ¿verdad? Sí, una descripción muy extraña, muy rara, como una nube, una masa blanquecina. Y además que no es el único que lo ve, que su compañero de cuarto también lo ve. Con lo cual impresionó el mensaje ya, ¿eh? Sí, bueno, desde aquí también decirle a Freddy que 1000 gracias por su testimonio, que mucha suerte, que creo que acaba de tener un bebé, que acaba de tener un niño, así que... Suerte. Alfredo Freddy, un milenario más. Cabrera, doctor de Mosquera Freddy en Hernando Colombia. Cabrera. Hernando Cabrera. Claro, a mí lo que me impresiona, que decía el doctor, y que podemos aprender, es algo que no era leído, ¿no? Algo que no era implantado, impuesto. Una visión que de inmediato el campesino, levantado, observa entrando por la ventana y presiente que es la muerte. No es la primera vez que ocurre. Se ha hablado de diversos artistas que sobre todo han visto la muerte como una sombra. Se habló de Mozart en su día. Hay una descripción muy terrible de visión, no de una sombra, no de espectro, porque quizá, y esto es lo interesante, hay algunos casos, por lo que sabemos y hemos investigado, ¿no?, donde la gente cree ver algo que pertenece a alguien. Es decir, cuando uno ve un fantasma, si es que existen, yo creo que se ven, no sé lo que son, pero cuando es el típico caso de visión de un espectro, la persona tiene perfectamente conciencia, mientras dura el encuentro, de que eso no le pertenece a él. Puede tener que ver con él, pero es otra persona, es otra cosa. Ahora, ¿cómo cambia? Cuando lo que aparece crees de inmediato, intuyes que es la muerte, y en el fondo entonces tiene que ver contigo. Hay una experiencia terrorífica que recogió en Suiza nuestro compañero Luis Álvarez de Jung. Jung observa en su torreón de Bollingen, desde la ventana abre y ve la figura enlutada, el capuchón, pero en la cara no hay nadie y está esperando. Y luego ve varias de estas figuras y cree que todas ellas significan algo que puede tener que ver con la muerte. Yo lo he comentado más de una ocasión, pero qué impresión cuando algunos de los grandes estudiosos de la mente, como Grof, describen que desde niños tenemos esa imagen quizá asociada a la muerte, que es curioso que luego la muerte se viste con esos ropajes en el medievo, que es la capucha, la sensación de traje talar, traje largo, que cae hasta el suelo, y que por algo lo tenemos mucho antes de nacer, lo tenemos ya inserto. Y qué decir, Santi, de cosas como eso, la visión de Mozart al final muy polémica, pero que ellos creían que veían la muerte. No era ver un espectro, la muerte se presentaba a los pies de tu cama. Sí, además estamos hablando de algo que es tan universal, que ha sido recogido en el folclore y en las leyendas y en las religiones antiguas de pueblos de prácticamente los 5 continentes. Por cercanía conocemos, por ejemplo, en la mitología celta y que perdura todavía la creencia y la leyenda en Irlanda, la aparición de las banshees, las mensajeras de la muerte, que sabes perfectamente, es un nombre que causa escalofríos todavía en cualquier irlandés de pro, que sabes perfectamente que su visión te pronostica una muerte muy cercana. Un poquito más al norte y con connotaciones mucho más míticas estaba la Valquiria, que venía a recoger para llevar a Valhalla a los guerreros que iban a caer al día siguiente en combate, y les hacía una visitita para decirles lo que les esperaba en la próxima batalla.
Es uno de esos misterios probablemente, has mencionado a Jung, del inconsciente colectivo. Es parte del programa de que la muerte no solamente es un fenómeno, sino que en algún rincón de nuestra mente la tenemos personificada en un personaje que va a venir un día a cobrarnos lo que le debemos. Y aparte, Juanje, un hospital en la Colombia profunda, o sea, tonterías imagino que las justas para andar inventando esto, varios testigos en la habitación, el doctor que nos habla, primero agradecimiento, porque de Colombia, tan lejos, estén escuchándonos en tiempo real, y segundo, vamos, que allí no se andan con tonterías. Es un país que conozco muy bien y te aseguro que este señor, aparte, Colombia es un país inseguro, pero no significa que la gente y a nivel científico como este señor mienta. Lo que sí me parece, lo primero, darle las gracias por su valor, y lo segundo, el caso, como decía Santi, es, bueno, roza lo arquetípico de todas las culturas. Lo que a mí sí me impacta es eso, ¿no? Es que de forma arquetípica, o sea, porque nacemos, todos tenemos, todos sabemos que un día vamos a morir, pero nos aterra tanto la muerte que la apartamos siempre a lo más profundo de nuestro subconsciente, ¿eh? No queremos saber nada de la muerte, sobre todo en la parte en la que vivimos nosotros, que es el mundo occidental, porque en Oriente sí que se convive con la muerte de una forma natural, pero aquí nos aterra el doble la muerte y nos provoca tanto pavor la muerte y tanto tabú, porque en el fondo, aunque nos hayan dicho en el cristianismo que vamos a ir a un cielo y tal y todo esto, no nos educan a morir. No, y tampoco sabía nada de nada, ¿no? ¿Dónde vamos? Hombre, nadie ha vuelto y nos si ha contado, efectivamente, si vamos a algún sitio, ¿no? Pero vamos bueno. a hacer una cosa. Luego quiero que Carlos me cuente una historia que ha recogido esta misma noche y que es una de esas historias de testimonio que puede tener que ver. Pero antes quiero contaros una extraña sorpresa. Claro, es que pasamos de un tema tan profundo y tan tremendo a otro que os va a sorprender. Antes de eso, me gustaría que me dijeras cómo va la encuesta. Agua en la luna, hielo, confirmado, ahí está. Y lanzábamos una cuestión que me está sorprendiendo, Santi, y habría que analizarlo por qué. O sea, es que no, ni por asomo ha habido un porcentaje similar a esto. ¿Se nos está contando toda la verdad sobre la luna? Pues el 92,6% opina que no y el 7,4% opina que sí. 92,6% no se nos está contando toda la verdad. ¿Qué significa eso? Sobre la luna. Eso lo debatiremos en la tercera hora. Y ahora vamos con una cosa. Yo dejé pendiente algo, ¿verdad, Santi? Sí, la señor. semana anterior con el muro mencioné un nombre que parece de conspiración. La gente dice, este hombre ya enloquecido por completo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el fútbol, más practicarlo que verlo. Y dices, el fútbol se ha convertido, cuidado, que esto tiene un debate, ¿eh? Y esto le gustaría mucho a mi amigo Juanje, porque dicen que las batallas que antes se producían entre países, ahora de alguna forma se han, desviado hacia el fútbol. Y menos mal. Es que nos han quitado el circo romano, donde la gente se podía matar y todo esto. Vale, entonces pues, el espectáculo... Ahora quiero contaros una cosa y luego me contáis. Vale. El fútbol es pasión moderna, desde el siglo XX sobre todo. Pan y fútbol, se decía, pan y circo hace mucho tiempo. Condensador de las energías. Es muy curioso y sería muy misterioso ver el comportamiento humano del cerebro en un espectáculo como el fútbol y qué ocurre y qué se suelta ahí. Perdona, y a nivel político lo que se mueve por el fútbol, en Totalmente. qué cadenas salen, qué no salen, qué bueno, pasa, y qué mil no cosas. pasa. Bueno, terrible, vamos. y mil cosas de todo tipo profundo. Yo con esta sintonía hablaba del muro de Berlín, ¿os acordáis? Muri de Jean-Michel Jarre. Y deslicé un nombre que se quedó sin contar, Sparwasser. Le llamaban el héroe de nadie. ¿Hasta qué punto la política, las tensiones, la muerte, puede perseguir un espectáculo lúdico como el fútbol? ¿Que el fútbol no tiene historias dignas de conspiración o de misterio? Eso es un tabú que vamos a romper ahora mismo. Quiero contaros la historia de un hombre porque hablando del muro se nos quedó un poco fuera y era el ejemplo perfecto y comprensible, además, perfectamente también, de lo que estaba sucediendo. Fijaos, este era un poco Einstein en el sentido de las frases. Un futbolista, un humilde futbolista de esa Alemania del Este, la RDA. Y él dijo un día, si en un cementerio pusieran una tumba sin nombre y simplemente en el epitafio Hamburgo 1974, toda Alemania sabría quién yace debajo, yo. Y es un tipo que está vivo.
Pero ocurrió algo. Juan G. Santi me miran con una cara diciendo, ¿qué vas a contar? Es que son historias increíbles. Es un poco de las sombras extraña. Fijaos, en el Mundial de Fútbol de 1974, que es un acontecimiento, cuidado, de quien le quite importancia y piense solo que son gente con un balón, no sabe la economía de esos países. Lo que se mueve ahí de fondo es el gran circo de miles de millones de euros, de pobreza para unos y de garantizar riqueza para otros. Bueno, pues sabe que estamos hablando de una cosa muy seria. Bueno, pues 1974, Copa del Fútbol, Copa Mundial en Alemania. El sorteo, que también habría que ver, amigos de Santi diría que habría algún amaño o que algo pasaba, sacan las bolitas del sorteo, Santi, y por vez primera y única en la historia, un partido. República Federal de Alemania, República Democrática de Alemania. ¿Os imagináis lo que pudo ser en ambas Alemanias partidas por el muro, la tensión previa al partido entre las dos Alemanias siempre unidas hasta ese instante? Bueno, todo tipo de discursos políticos en el bloque del Este, todo tipo de discursos en favor de la libertad, hasta de juego táctico por parte del Oeste. Bueno, al final todo el mundo pensaba que la escuadra alemana, la federal, mucho más potente, iba a hacer un gran mundial, así fue, y nada se iba a poner en su camino. Hasta que aparece un hombre, un extraño hombre, una especie de obrero, nunca mejor dicho, del fútbol, Jürgen Sparwasser. Número 14. Le rebota el balón en la cara, se lleva el balón, es el minuto 77 de un 22 de junio de 1974, toda Alemania, cuentan que 35 millones de personas ven la escena en vivo, por la tele, cruza el balón y bate al portero alemán, Steinmeier. No sabe qué hacer, porque se alegra, no se alegra, no sabía que en ese mismo instante empezaba un terrible calvario que nos muestra mejor que nada lo que fue, por ejemplo, la historia oculta del muro de Berlín. Él creía que era su mejor momento, evidentemente. Al final el partido acaba así, Juanje. Alemania Democrática 1, Alemania Federal 0. El bloque del Este se enorgullece, da las imágenes a todo el mundo y demuestra su superioridad sobre Occidente. Es decir, el comunismo con ese gol dice que consigue más adeptos que en los 20 años anteriores en Alemania Democrática. Solo para cortarte un inciso, igual que el gol de Marcelino de cabeza a Rusia, es exactamente igual. Perdona, sigue. No, exactamente igual. Pero hay más, hay muchísimo más. Tú imagínate, Juanje, qué historia. Este hombre, desde el mismo instante en que mete el gol y Alemania Federal pierde, se convierte en odiado por 50 millones de personas. Alemania Federal. Pero es que en Alemania Oriental, la inmensa mayoría del público se sentía alemana, no quería el comunismo, se lo habían impuesto. Y entonces pensaban que ese gol dejaba fuera a la Alemania a la que ellos también pertenecían. Las 80 millones de personas no querían saber nada de un hombre, de un villano, de un tirano perseguido, y varias veces intentaron apedrearle, varias veces intentaron lincharle, Jürgen Sparwasser. Pero es que su vida a partir de ahí fue un delirio total. Le acusaban en Occidente de ser un hombre de la KGB. Le acusaban entre los propios obreros que no ganaban mucho de ese país, incluso los futbolistas, que no tienen nada que ver con las estrellas de hoy, de recibir prebendas, un pequeño Trabant, un pequeño chalet, y el odio se incrementaba hacia Sparwasser. Al final, harto de todo, aprovecha un partido de veteranos para pasar al otro lado. Tampoco se lo perdonaron. Cuando llegó a la Alemania occidental y el muro cae, le pilla del otro lado, pero sigue siendo el gran traidor. Tiene que vivir prácticamente oculto durante todos estos años. Cuando el muro cae y los orientales de la Alemania de la RDA, que ganaron aquel partido, pasan esa frontera, no traen ninguna buena consigna. Más de uno quiere abofetear y volver a linchar 15 años después a Jürgen Sparwasser. Su delito, hacer lo que tenía que hacer, meter un gol. Le produjo de todo menos gloria. Cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Y este hombre, su última comunicación era más o menos: si pusieran en esa tumba Hamburgo 74, ahora lo entendemos, ¿verdad? Todo el mundo sabría quién estaba debajo. Hamburgo era la ciudad donde se hizo aquel partido, donde él metió, sin duda, el gol de su vida. Este es el momento que la televisión alemana heroicamente transmitía el gol con proclamas, con emblemas comunistas, la publicidad, la propaganda, detrás de un simple chutapuerta. Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg.
¿Cuánta gente se sintió comunista? ¿Cuántos se sintieron al contrario defraudados? Dicen que fue un momento importante en las tensiones entre las dos Alemanias. Pero cambiamos el tercio a más dramático, Noel. Y lo cambiamos porque el fútbol, que nos parece es un simple espectáculo de personas en calzones cortos persiguiendo un balón, tuvo historias terribles, absolutamente terribles. Por ejemplo, vamos un poco antes, 1969, y esto es pura historia. Dos países, Honduras y El Salvador. Como ocurría en el caso anterior, se están jugando una plaza para uno de esos mundiales de fútbol, en este caso México 70. Honduras, El Salvador. Ocurría algo, dicen que es ese pequeño trozo de América Central que siempre está en conflicto. Dos países muy pobres y una frontera donde los terratenientes salvadoreños están peleando con los terratenientes hondureños. Hay una sensación de tensión como nunca. Y una vez más, eso del sorteo. Alguien puede pensar si estas cosas se deciden en algún lugar, no lo sé. El sorteo dice que entre los dos países tienen que jugarse el pase a la fase final. Auténtica gloria, no lo habían logrado nunca. Auténtica gloria para esos países. Y llevaron la gloria hasta la muerte de miles de personas. El 8 de junio de 1969, en Tegucigalpa, se disputa el primer partido. Honduras, El Salvador. Los salvadoreños son recibidos con cohetes, insultos, y se produce el partido más o menos dentro de la normalidad, a pesar de que muchos piensan que se va a producir una guerra de un momento a otro. Pero ocurre algo, fijaos qué historia. En una casa obrera de una barriada de San Salvador, una muchacha de 17 años, humillada por la vergüenza, deja una carta, un escrito, de haber visto perder a su selección, coge el revólver de su padre y se descerraja un tiro en la cabeza. Al día siguiente, los periódicos del Salvador hablan de la mártir del fútbol. Y una proclama: es que esto no es poca cosa, es ¿qué papel juegan los medios? Hay que vengarse de esta afrenta. Partido de vuelta, una semana después, 15 de junio de 1969, en El Salvador. ¿Qué ocurre? Cuando llega el equipo de Honduras, se encuentran con un racimo de ratas muertas en la puerta del hotel. Después una lluvia de piedras, de huevos, no pueden dormir. Hay trifulcas y ya matan a 2 personas de esa comitiva. Las apalean hasta la muerte, hasta desfigurarlas. El partido es, imaginaos cómo se juega. Los hondureños apenas pueden con la impresión que han recibido, esa turba que se les echa encima, problemas en el estadio. 15 personas quedaron en coma tras los apaleamientos. 15. Algunos con invalidez absoluta de por vida. El Salvador vence por 3-0. ¿Qué ocurre? Que había que hacer un partido de desempate. No valían los goles, simplemente había que desempatar. Ni en Honduras ni en El Salvador, en México. Pero ¿cómo estaría en ese momento la prensa de ambos países? Así llegamos a un 27 de junio de 1969, cuando El Salvador mete el primer gol en una cárcel de alta seguridad de ese país. Uno de los carceleros, por esa furia patriótica incomprensible, esa especie de fervor, coge las llaves y al grito de ¡Viva El Salvador! Empieza a soltar a 247 presos de máxima seguridad. ¡Viva El Salvador y viva el fútbol! Presos que, por cierto, empiezan a correr por la ciudad sin ningún tipo de control policial. Eso estaba pasando en lo que se llamó la guerra del fútbol, porque sí, amigos, hubo una guerra motivada por el fútbol. Después de ese partido en concreto, y de la victoria de El Salvador por 3-2, hay 150.000 desplazados, 6.700 muertos, 6.700 muertos a tiros en la frontera. El Salvador y Honduras, durante 10 días, y en realidad 100 horas de combate, por un partido de fútbol que detona todo esto, y cuidado, por el poder de la prensa deportiva y general, entran en guerra. Esto que os he contado no es una ficción. 1969. Al final es curioso, El Salvador ganó aquel partido, se clasificó, llegó al Mundial, y apesadumbrados por la guerra, quedaron últimos, perdieron todos los encuentros. La verdad es que no había merecido la pena. Aquellos goles valían 6.700 muertos. Y me gustaría muy brevemente acabar con última cosa, para que sepamos que esto es serio. Seguro que tú te acuerdas, Juanje, que también eres seguidor del fútbol, de una cara.
Estamos el 2 de julio de 1994, o sea, ahora mismo, hace nada, hace 15 años. Están jugando un partido en el Campeonato del Mundo de Estados Unidos, Colombia y Estados Unidos. Se están jugando el pase a la siguiente final. La selección colombiana tiene una de las mejores generaciones de futbolistas de ese país. Valderrama, Aristizábal, Higuita, unos artistas. Vienen de vencer por 0-5 a Argentina, ni más ni menos. Seguramente Colombia, imaginaos la campaña política que significa esto. Un político en América tiene poco que hacer si su equipo va bien, dicen. El pueblo ya está contento. Y Colombia iba por vez primera como una de las favoritas. Pero ocurre algo terrible, que llamaron los medios el gol de la muerte. Simplemente me gustaría que escuchásemos cómo era un gol más. El equipo norteamericano avanzaba, era un equipo mediocre, un centro al área y un hombre hasta entonces célebre, querido, Andrés Escobar, central de Colombia, mete la pierna, mete la pata, nunca mejor dicho, le rebota el balón y hace lo peor que le puede pasar a uno en un juego del fútbol, el autogol. Este era el momento, muy breve. Viene Wijnaldum por izquierda, sigue Karch, buscó por el medio, ¡gol! Pero este grito en el fondo estaba empañado de nostalgia y de angustia, porque veían que su selección, su querida Colombia, se iba fuera. Una oportunidad perdida hasta dentro de 4 años no más. El culpable, ese hombre, Andrés Escobar. Al día siguiente sale una fotografía. Es el momento, detrás de la portería, en el que Escobar mete la pierna y el balón entra. Cuando uno ve la cara de Escobar, es como si fuera una profecía, como si supiese perfectamente lo que le iba a pasar apenas horas después. ¿Qué pasa horas después? Pues así abrían los informativos de toda Colombia. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Después de 12 disparos en la cabeza, le decían golazo. Nunca se supo exactamente quién fue el muñidor de este crimen. Sí, la persona que pulsó el gatillo. Un hombre que lo encontró en el parking de una discoteca, Humberto Muñoz Castro, le habló de ese gol, se volvió y le descerrajó 12 tiros en la cara. Sus compañeros, destrozados yo creo que de por vida, Higuita, Aristizábal y compañía, tuvieron que reconocer el cadáver. Ese hombre que despejaba balones, que llevaba con el escudo de Colombia con orgullo, estaba desfigurado por esos tiros. Nadie le auxilió. Parece que mucha gente estaba de acuerdo con lo que había ocurrido. Se habló de la mafia de las apuestas. Una de esas mafias potentísimas que siguen ahí. Se habló de gente que había perdido mucho dinero. Aquel partido terrible para Escobar acabó con la derrota y eliminación de Colombia, 2-1. Hoy, 15 años después, en los suburbios de Colombia, de Medellín, se hace un campeonato callejero de niños que ojalá no pasen por esto, de niños que sueñan ser como Escobar. Se llama Campeonato o Copa Callejera Andrés Escobar. Nadie supo quién hubo detrás, quién estaba detrás del hombre inútil y criminal que le disparó 12 disparos. Pero nadie olvida, y todavía se puede ver, esa cara. El gol de la muerte, el autogol, lo peor que te puede ocurrir. Hasta en el fútbol hay guerras, hay muertes y hay olvidos. Simplemente hemos contado 3 de ellos. Pues vamos con mensajes, repetimos las vías de contacto: 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Si nos escribís un SMS, milenio3 con número @cadenaser.com, si nos escribís un mail, y también ya sabéis que a través de la página web de la Cadena Ser podéis dejar vuestros mensajes ahí publicados y leerlo en el mismo momento en el que estamos nosotros hablando. Vamos con esos mensajes, Iker, que además recordamos que sorteamos 3 ejemplares de La Última Respuesta, de esos grandes autores que hemos tenido antes hablando de Einstein, Alex Rovira y Francesc Miralles. Hola amigos milenarios, yo he vivido en 2 ocasiones la misma sensación de que una niebla helada se colaba en mi cuarto, despertándome de madrugada.
Desde Chile nos dice: mi abuelo agonizaba y mi madre, cuidándolo, esperaba a la enfermera para calmar los dolores con unas inyecciones. Tocaron a la puerta y mi madre, apurada, va a abrirla. No había nadie, sintió un escalofrío. Al rato mi abuelo falleció. También cuando mi abuela, antes de morir, miró hacia atrás y dijo: Dios mío, ¿qué vio? No lo sé. Diego Marañón, desde Foros del Misterio, nos dice: como tenéis siempre presente en los directos de Milenio 3, ya dijo Einstein que lo más bonito que podemos experimentar es el misterio. Sin duda, era un sabio. Diego Marañón, que también tiene bastante de sabio, un buen amigo que hace mucho por la difusión de muchos programas en Foros del Misterio. Un abrazo, Diego. Soy enfermero y en el Hospital Carlos Haya, en Málaga, también hay apariciones de un ser en los ascensores y en servicios cerrados. Yo lo vi en Nochevieja. Andrea de Velilla del Río, el Carrión, en Palencia, nos dice: gracias por descubrir a Mileva Maric. Que es el personaje en el que todo el mundo se ha quedado alucinado, en Mileva Maric. Un personaje muy interesante. Murió pobre, hay que decirlo también, ¿eh? A pesar de lo del móvil, digo yo, madre mía, del Nobel. Bueno, tenía muchos gastos, algo que ya contaremos un día. ¿Cómo no iba a haber una mujer magnífica y desconocida detrás de un reconocido hombre? Carmen, por favor, pregunta si Einstein era bipolar. Hace tiempo que lo leí, que su bipolaridad fue la característica principal de su genialidad. Lo pone en Internet. Bueno, eso está muy bien, pero lo de lo pone en Internet no significa que sea verdad. No. A veces lo contrario. Desde México, Rubén Aviezer nos dice: en la Grace Catedral de San Francisco se encuentra un ventanal dedicado a Albert Einstein. Tiene la inscripción de la fórmula de la relatividad y demás detalles relacionados con él. Qué interesante. Y desde México nos escribe Rubén, es una maravilla esto, ¿eh? Y una catedral donde está Einstein, pues como en Salamanca el astronauta, ¿no? Como ejemplos del siglo XX. Está en una vidriera, al parecer. Me parece muy bien. Aitami Rodríguez nos dice: ¿sabéis si la famosa foto de Einstein con la lengua afuera es real o es un montaje? Porque he oído todo tipo de versiones. Saludos pues desde Lanzarote. Aquí nos has pillado, ¿eh? Ahí nos has pillado Yo todos. juraría que es un montaje, pero no puedo decirlo, pero juraría que sí que es un montaje. Claro, es un poco fuerte, ¿no? Que Einstein haga eso. Era un personaje muy curioso. Parece la lengua de los Rolling, ¿no? Y la cara de Einstein. Para que nos hagamos una idea, en su juventud, por ejemplo, se caracterizaba por ser un personaje muy informal. Básicamente lo han comparado que si hubiesen vivido en los años 70 esa juventud hubiese sido un hippie. Pero eso no forma parte quizá un poco de la leyenda posterior. Sí, no, de hecho no hay más que repasar su expediente académico para ver que precisamente por un rechazo innato a la autoridad tuvo muchísimos problemas, no solamente por ser un estudiante mediocre, que lo era, sino porque además de estudiante mediocre era bastante rebelde, digámoslo así, en ese sentido. Bueno, en fin, luego pasan cosas muy raras, ¿no? Estudiante mediocre y es Einstein. Le suspenden en realización y es Amenábar. Le dicen que está muy gordo y que nunca coja una bici y es Indurain. Dices, bueno, a la gente, como haga caso de otra gente, lo lleva claro. Manfred von Richthofen, el Balón Rojo, 3 veces le suspenden el carnet para llevar la avioneta. Bueno, a ti te dijeron que mejor que te dedicaras a otra cosa que no fuera al periodismo. Ah, bueno, pero me lo han dicho muchas veces. Pero es que ahí tenían razón. Es que ahí tenían razón. Aquí, pero... Otra. Me dijeron que montaron un gimnasio. Sí, también que lo dijo, madre mía. Sí, todavía vive. Y bueno, mejor no hablar de él. Buen tema el de Einstein. Una vez escuché en televisión esta anécdota. En una fiesta estaba Einstein y aburrido o fuera de lugar y se encontró con un torero mexicano, el cual no tenía muchos estudios. Torero mexicano Gaona sería, ¿no? Alguno de estos. Sí, torero mexicano importante de esa época. Sí, un rival de Manolete. En la barra donde se pedían las bebidas. Se pusieron a hablar y cuando el torero le dijo a lo que se dedicaba, Einstein le espetó: siendo usted torero, lo tendrán como un valiente, tendrá éxito con las chicas. Y el torero le respondió: no se cree usted, es todo muy relativo. Y Einstein le dijo: le comprendo perfectamente, entiendo bastante del tema. La ¿No es simpática, ¿no? La paradoja? Sí, pero bueno, lo que estamos descubriendo, y fuera lo hablábamos, es la capacidad, es una especie de, en fin, como hace el doctor Cabrera en la tele muchas veces, esa concreción en las frases, sí. Pero Einstein, a decirle, después de la bomba atómica, ¿usted qué opina? Que si lo sé me hago relojero. Es que yo creo que eso solo lo hace un tipo muy genial, ¿no? Absolutamente genial. Y hay muchas historias, bueno, hablando de toreros y de filósofos, esta es la famosa historia de Rafael el Gallo, lo sabéis, ¿no? Y Ortega y Gasset. Exactamente. Esa buenísima, cuéntala tú, buenísima. Bueno, cuéntala tú. Bueno, que se conocen en una fiesta, Rafael el Gallo y Ortega y Gasset, y entonces le pregunta a Ortega y Gasset: bueno, ¿y usted qué es? Y dice: bueno, pues yo soy pues torero y tal. Y usted dice: bueno, yo soy filósofo. Y dijo: ¿filósofo? El otro era analfabeto además. ¿Pero qué es un filósofo? Y dice: no, yo me dedico a pensar. Y le dijo: hombre, de verdad que hay gente pató, ¿eh? La famosa frase era: hay gente pató, en esa conversación. El Gallo era un genio a su manera. Sí. Un día le dijeron: define el toreo.
y se queda así, dice, sales tú, sale el toro, te pones tú, se pone el toro, te quitas tú o te quita el toro. ¿Qué? Pero es verídica. Habría que hablar un día de gente que tiene ese don para contar las cosas en un titular. No, para mí, por ejemplo, Groucho Marx. Groucho Marx, o sea, es increíble la frase y el sentido del humor que Nunca tenía. sería socio de un club que me admitiese, a mí, ¿no? Sí, bueno, si quieres salir un sábado y llegar pronto a casa, queda con tu novia y lleva poco dinero. O sea, hoy estamos, que os voy a llevar a unos con Manolo Molés y a otros con Joserra. Con Joserra, y así nos repartimos. Para el fútbol y para los toros. Sigue. Para todos hay. Mira que ahora viene Carlos Largo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y pone algo de cordura aquí. Rafa de Valladolid nos dice, ¿es verdad lo de que Einstein tenía varios trajes todos iguales y que vestía siempre con ellos? Eso me lo contaba mi guas de Florentino Pérez. Pero bueno, que tenía todo. No, pero que tenía todo. Frases. Pero vamos a ver. Y ya ahondando más, Tierno Galván es confirmado también, que efectivamente tenía un guardarropa de 10 o 12 trajes exactamente iguales y se los lleva a cambiar. Tierno Galván, que era mi amigo de Argumosa, por cierto. Fíjate. Sí. Que tú mismo te compras las mismas camisas 100 veces, con lo cual no sé qué hablas de los demás. Pero que dicen que hay una. No, vamos a ver, en gente muy triunfadora. Y con mucha visión para los negocios o la matemática o la empresa, como es el caso de Florentino y tantos otros, es que dice que tienen el típico armario todo igual. Todo igual. Bueno, igual hay una cosa ahí que no sabemos, ¿no? No lo sé. Nos dice, mi nombre es Juan Manuel Ojeda, les escribo desde Buenos Aires, Argentina. Recuerdo un capítulo de Cosmos, Viajes en el Tiempo y del Espacio, tremendo, en el que se habla de Albert Einstein, de su teoría de la relatividad. Y Carl Sagan cuenta que Einstein un día, pensando en la velocidad de la luz en relación a otros objetos, desarrolla su teoría de la relatividad. La verdad es que hasta el día de hoy es algo que yo personalmente conozco de manera muy general y que me cuesta comprenderla en profundidad. Poder desarrollar semejante teoría es más una cuestión de inspiración, intuición o de observación. Les mando un gran abrazo cósmico desde aquí y un gran saludo. Juan Manuel desde Argentina. Desde Argentina. Sí, es la paradoja. O sea, de repente Einstein pensó, si yo corriese tanto como la luz, ¿cómo sería la luz? O sea, si tengo la partícula a la misma velocidad y puedo verla, una masa infinita, claro, te convertirías en algo inconcebible. Y él empezó a pensar efectivamente. Bueno, nos dicen sobre el gesto de la lengua que Einstein hizo ese gesto para fastidiar la foto al fotógrafo. Oye, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que nos lo digan. Mira, aprenderemos de un genio, ¿no? Cuando no queramos que nos hagan una foto. Sí. Se dice que trabajando en la oficina de patentes, en ratos libres y completamente solo, a Einstein se le ocurrió intuitivamente lo que enunció y por eso nunca citó las fuentes de las que se nutrió, nos dice Francisco Javier desde Santander. Lo que está muy claro es que Einstein ha dejado un montón de frases absolutamente geniales. Hemos leído algunas absolutamente geniales. Bueno, os digo otra de esas que te deja sobrecogido, pero sobrecogido por lo que yo pienso. Claro, Einstein vivió hasta hace 50 años prácticamente, o sea, está todo muy bien documentado. También sabemos que se le añaden cosas a veces apócrifas. Pero sea quien sea, si muchos son de él, es un absoluto genio en la pura dialéctica. Fijaos qué frase, Santi. No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta, con palos y mazas. O sea, la vuelta al inicio de la especie, ¿no? Quizá la desaparición de la especie y el nacimiento de nuevo de otra. Y la vuelta al Australopithecus peleándose o al Neandertal. En fin, qué cosas. Oye, nos queda una cosa pendiente antes de que Carlos nos cuente una cosa que seguiremos ahondando en la segunda hora. Hablando de ese episodio del fútbol secreto, ¿me hablabas del Dinamo de Kiev? Sí, porque en Rusia el fútbol, en la Unión Soviética, era algo política también, tremendo. ¿no? El Dinamo de Kiev era el equipo del KGB y se dio un caso concretamente muy dramático, que era el de Eduard Streltsov, que fue la gran estrella del fútbol soviético que les hizo ganar la medalla de oro en la Olimpiada de 1956. Todo el mundo se sorprendió mucho porque Streltsov no jugó en el Mundial del 58. Y dicen, bueno, la gran estrella de los rusos, este hombre con unas condiciones increíbles para el fútbol, ¿qué ha pasado? El Pelé ruso de la época. Pues pasaba que Streltsov jugaba en el Torpedo, que era su equipo de toda la vida. Y cuando descolló en ese Mundial, pues el Politburo prácticamente le puso entre la espada y la pared para que jugase o en el CSKA, que era el equipo del ejército, o en el Dinamo de Moscú, que era el equipo del KGB. Y él dijo que no. ¿Y cómo serían las cosas en aquella Unión Soviética? Decirle que no a alguien de la Unión Soviética en aquella época... Pues imagínate cómo serían las cosas, pero claro... Siberia. En Siberia acabó. ¿Acabó en Siberia? Acabó en Siberia, pero hubo que hacer una cosa porque Streltsov era un héroe nacional.
Entonces, lo que hicieron fue cargarle un falso cargo de violación, montarle una conspiración alrededor y condenarle a un gulag de Siberia, donde pasó unos cuantos años. Regresó varios años después a su equipo el Torpedo, pero ya no era ni la sombra del jugador que había sido. Lo has dejado planchado, Santi, menuda historia. Esta es compatible con la del hombre que metió la cabeza en el... Yo tengo que decir Anatoly, que yo siempre que hablamos de la de Rusia... Tengo que decir una cosa, igual que el fútbol no sé por qué acaba con esa capacidad destructiva, el rugby, no por haberlo jugado, tiene una capacidad de construcción y de paz increíble. Vale. La próxima película de Clint Eastwood es... ¿Ah, sí? Sí, sobre rugby, y es... hace de Nelson Mandela a Morgan Freeman, y el jugador de rugby de la selección surafricana. Ah, bueno, aquel personaje del que hablaste, que era tremendo. No John Alomu, que es otro personaje, si quieres un día hablamos. No era Alomu. Cómo de repente Nelson Mandela se da cuenta que hay un mundial de rugby en Sudáfrica, pero claro, el rugby es el deporte que han jugado toda la gente blanca toda la vida. Y no es solamente meter un negro en la selección, sino que hacer que la gente de color juegue a rugby igual que jugaba a fútbol en las calles. Entonces la próxima película de Clint Eastwood, el guión de ese genio, va sobre esta historia verídica y auténtica que pasó hace poco, y un día si quieres te la puedo ampliar. Es maravillosa. Muy atentos, sí señor. Como siempre vamos como en una montaña rusa y cambiamos el tercio completamente para que Carlos nos traiga un testimonio que nos había llegado también por escrito, que nos impresionaba. Vamos por lo menos con la primera parte. Cuéntanos, Carlos. Pues como tú nos decías, Iker, nos llegaba esa historia a través del correo electrónico, nos escribía Ángeles, un oyente del programa, y la verdad es que el titular de ese correo ya daba que pensar. Se llamaba La historia del hombre de negro. Hablabais de estas figuras oscuras que se aparecen de vez en cuando a algunas personas, y esto es lo que pudo ver nuestra oyente. Esta historia comienza hace 30 años exactamente, cuando ella tenía 15 años nada más. Vivía en una casa con sus padres, con sus hermanos y con una hermana que tenía 4 años más que ella. Nos decía a micrófono cerrado Ángeles que cada fin de semana sus padres se marchaban a una casa que tenían de campo, donde pasaban las vacaciones, y que, bueno, pues en esos fines de semana su hermana aprovechaba para irse con sus amigas, pasar la noche fuera de casa, y que luego regresaba a la mañana siguiente. Ese día concretamente, su hermana, ese fin de semana se marcharon sus padres, su hermana se marchó con sus amigas, y a la mañana siguiente Ángeles se despierta y está sola en su casa, así que decide ponerse a hacer las tareas del hogar. Está recogiendo la ropa del tendedero, y justo cuando decide entrar en su habitación, en esa habitación que había pasado toda la noche, se encuentra con algo que no esperaba encontrarse. Pues me encuentro que a los pies de mi cama, pues hay un señor sentado a los pies de mi cama, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando hacia abajo, y que justo en el momento en que yo abro la puerta, él se me queda mirando. Y se trata pues de un señor, pues que para mí era un señor, pues debía tener unos 40 y tantos años. Yo le vi perfectamente la cara, el hombre iba con un traje de chaqueta negro. A mí hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que le brillaban mucho los zapatos, no sé por qué me fijé en eso, y el hombre no me dijo nada en todo el tiempo, pero lo que yo sí que tengo muy claro es que me mantuvo la mirada, y a mí me dio la sensación de que tenía una expresión pues como muy triste, no sé, como muy melancólico. Lo que más le llamó la atención a Ángeles precisamente era esa mirada. Decía que tenía muy marcadas las ojeras, que tenía una tez en la piel muy pálida, por lo que, bueno, ella se quedó pensativa durante unos minutos. Decía que vivía en un tercer piso, que nadie podía haber escalado en ese mes de verano, y que tampoco podía contárselo a los vecinos, nadie la iba a creer y no sabía qué hacer. Y durante esos minutos lo que sí que pudo sentir era mucho miedo y una sensación de frío que le erizaba la piel. El frío. Fue una sensación, una situación en la que yo no sabía cómo reaccionar, pero claro, evidentemente durante todo el día pues estuve ya pues con muchísimo miedo, de vez en cuando, y yo ya eso me imagino pues que sería sugestión mía, ¿no? Pero notaba como una sensación de frío, y lo que sí que recuerdo que por la parte de la nuca, como si se me... y los brazos, como si se me erizara el vello.